Ya tenemos con nosotros a nuestros invitados, pero ahora vamos a conversar con Franklin de Jesús, aspirante a diputado a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente, doctor? Realmente muy bien, gracias a ustedes por la gentileza, la cortesía de invitarme. Me siento muy a gusto con ustedes. Quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para enviar un saludo cariñoso a todos aquellos amigos televidentes que realmente escuchan habitualmente su programa. Gracias, doctor. Bueno, para iniciar este conversatorio, nos gustaría escuchar sobre su propuesta a la circunscripción número 1, una de las más grandes realmente que hay, con inicio de Gascue, zona colonial, todos estos segmentos. ¿De qué se trata su propuesta? No, realmente yo quiero basarme en el eje central de toda nación, que es el ser humano. El ser humano es quien produce bienes y servicios, y la capacidad de productividad de bienes y servicios es quien genera la riqueza. Si hay creación de riqueza, hay desarrollo, hay autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Es realmente lo que buscamos. En base a eso y en base al artículo 62 de la Constitución, que habla del trabajo como un derecho, como un deber, como una función social del Estado, de garantizar el fomento, la asistencia de empleos dignos y remunerados, nosotros planteamos una primera ley, que es una ley general de ingreso y de ocupación. Aquí nunca en este país se ha fomentado el desarrollo humano ni la creación de riqueza. Como país seguimos importando la mayor parte de las cosas que necesitamos. Países ricos, por ejemplo, como tienen más de un 90% de su población ocupada, de su población activa para trabajar ocupada, quiere decir que el 65% de su productividad la exportan. Nosotros preferimos seguir teniendo un 60% de la población dominicana en base a la búsqueda, y un 40% trabajan. Tenemos una ley general, pensamos una ley general, que es necesario crear una ley general de población. En esa ley general de población tenemos que ayudar al país Haití a combatir un poco la pobreza. Si ellos no mejoran sus niveles de educación y sobre todo si no, esa tasa de natalidad de 5 niños por cada parturienta, no tienen cómo combatir la pobreza. Entonces hay que hablar de igual a igual con ellos. La mayor parte de las parturientas haitianas que vienen a nuestro país, el 96% terminan formando hogares en condiciones de pobreza extrema y de pobreza. Es un caso delicado. En otro lado, por ejemplo, las adolescentes que tenemos, las mujeres que dan a luz, las niñas que dan a luz en nuestro hospital, un 23%, o a nivel nacional es un 23%. Estudios retrospectivos que hemos hecho en hospitales como la Maternidad San Lorenzo de los Minas, hemos visto que un 24.6% de esa población que dan a luz son niñas entre 11 a 18 años. El 45% de estas niñas apenas habían llegado al nivel intermedio. No hacen un levantamiento si son violadas o no esas niñas. No sé si dentro de esa investigación pudo... Sí, en ese sentido ya sería un estudio prospectivo. Hay que elegir cuáles son las variables. Realmente es una variable interesante investigar, pero como el caso de nosotros fue investigar los récords, sí, los datos de los récords, hay otros datos, por ejemplo, de la sociedad de iglesias evangélicas, que dice que un 42% de estos niños no son declarados por sus padres. Son niños que crecen con una repercusión emocional negativa de rechazo hacia un padre que muchas veces decidió o no decidió declararlo. Es decir, el trasfondo social es un poco difícil. Doctor, yo quiero detenerme en la parte que usted dice de promover una ley general de ingreso y ocupación y una ley general de población que incluye ayudar a Haití a combatir la pobreza, pero de alguna manera eso choca con el discurso del presidente de que no puede haber una solución dominicana al caso haitiano. No, lo que pasa es que siempre debe haber una comunidad ideal de comunicación. Hay que tener dominio de su idioma para generar amistad, es decir, es simplemente irnos al punto de la razón. La razón, lo más lógico, países que han avanzado y que tienen aquel deseo, por ejemplo, de que mejore su condición de vida, han tenido que tener un control de natalidad. Es decir, si no tienes un control de natalidad, no hay cómo combatir la pobreza. Y si no tienes un nivel de educación, la educación como un mecanismo de transformación pacífica de una sociedad. Si no mejoras los niveles de educación, no hay cómo, porque la educación es quien nos va a impedir
no va a impedir que nuestros fracasos puedan seguir empañando nuestro Pero futuro. nosotros no hemos podido lograr controlar la natalidad, sobre todo en los estratos de menores ingresos, y vamos a lograr hacerlo en Haití. No, nosotros no en Haití. Haití, el problema, la solución de Haití está en Haití. Es decir, es simplemente hablar, por ejemplo, porque no estamos aislados. Vivimos, como decía Eber Marshall-McLuhan, de que el mundo se iba a convertir 30 años antes de que apareciera el Internet, el mundo se iba a convertir en una aldea global. Entonces, sí, esa es la teoría de la pequeña aldea global. Sí, los chinos lo tomaron en cuenta. En el 2003 nosotros, recuerdo, en la Universidad de Neuchâtel, nos cuestionábamos de que apenas ellos eran un 3% del Producto Bruto Interno Mundial y la mayor parte de los chinos andaban de bicicleta. Es decir, el deseo de la persona de querer avanzar los hace que cambien. Por ejemplo, es decir, en el caso de China, en el 76, cuando desapareció Mao y vino Deng Xiaoping, consideró importante la integración. Las universidades estaban cerradas. Sí, dieron los primeros exámenes y apenas un 1% de la población pudo pasar los exámenes o de los que se presentaron los exámenes. Entonces la educación es un factor primordial. Aquí es interesante que haya un pacto nacional por la educación y que sea dirigido por gente que realmente tengan dominio de la educación, que conozcan cuál es el sistema, esa parte del aprendizaje, cómo el niño aprende, es decir, ese correlato de información que es captado a través de 5 sentidos tradicionales. Hay 2 sentidos adicionales más, que es, por ejemplo, la interocepción, la propiocepción, y lo que le llaman el 6º sentido, que podría ser el 8º, que es la percepción extrasensorial. Ahí solamente puede ser demostrable desde el punto de vista de la física cuántica, cuando tú eres capaz de predecir, cuando eres capaz hasta de pensar en lo que la otra persona está pensando y hasta hablar con personas que han partido. Ya se sale fuera, pero lo que es el cerebro es un órgano complejo, guiado por estímulos que son primitivos, pero es el cerebro tradicionalmente se acomoda a no usar de la memoria cuando tú le das de manera fácil un celular, una computadora, y el muchacho, en vez de razonar y decir, por ejemplo, 7 por 5 son 35, 35 por 80 son 2.800. Es decir, no lo usan. Sencillamente cuando le das el resultado así, el cerebro se fascina no hacer ningún tipo de trabajo. Es decir, es un círculo de retroalimentación a través de un neurotransmisor que es la dopamina producida, no la producida a nivel del locus Niger, sino a nivel, es decir, a nivel de los núcleos de la base, sino a nivel entre las 3 circunvoluciones frontales. Produce fascinación encontrarlo, es decir, encontrar las cosas hechas. Entonces la educación aquí tiene que cambiar. Disculpe que le interrumpa en esta parte. Cuando usted dice que hace falta un pacto nacional de educación, aquí hay un pacto nacional de educación. Recuerde que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, la 1.12, planteó 3 grandes pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Ya fueron firmados los 2 primeros, el educativo y el eléctrico, y está pendiente el pacto fiscal. Sin embargo, los resultados que hemos tenido no han sido favorables. Estamos en los últimos lugares en cuanto a los niveles de educación de nuestros estudiantes. Yo creo que eso hay que integrar gente que conozca primero la formación del cerebro. Por ejemplo, en Buenos Aires, yo recuerdo que un 10% de los estudiantes superdotados eran orientales. Iba a la biblioteca tradicionalmente, a la biblioteca del Congreso, y recuerdo que yo encontraba a esos amigos orientales cuando llegaba, estaban. Y cuando me iba a las 10, a las 11 de la noche, la 1, todavía estaban. Entonces ellos son muy disciplinados. Está en un momento principalmente los japoneses. Los japoneses, sí. No, pero también la mayor parte es una virtud de ellos. Es decir, ellos son organizados, la organización, la disciplina, la puntualidad, la limpieza. Y también, por ejemplo, en el caso del sistema europeo, sobre todo Europa del Norte, asocian más lo que es el aprendizaje al sistema límbico. Hay que ver que la memoria episódica está a nivel dentro de ese sistema emocional. Es decir, la persona recuerda más cuando emocionalmente, cuando está asociada a algún tipo de emoción, algún tipo al miedo. Entonces, por ejemplo, hay que ver que la memoria episódica está a nivel del hipocampo, pero hay 3 memorias diferentes. Por eso es que hay que saber, no es lo mismo enseñar matemática que enseñar, por ejemplo, lengua española. Hay que integrar, hay que cuestionar los contenidos, los métodos. En base a esas 3 memorias, hay una memoria que es de procedimiento. Hay personas que han sido
hipocantectomizado y quizás no recuerdan nada, pero también tocan el piano, andan de bicicleta y también hablan, porque la memoria del lenguaje está a nivel de lo que es el cerebro izquierdo, el lóbulo temporal del cerebro izquierdo, el área de Wernicke, el área de Broca. Es decir, es importante, simplemente hay que conocer cómo ese correlato tú captas esa información, puede ser a través de los ojos. A través de los ojos tú tienes los conos y bastones de la retina que captan esa impresión visual, pasan a través del nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, van al tubérculo. Entonces lo que quiero decir en el fondo es, tú tienes que conocer todos los centros de relevo y de asociación a nivel cerebral para tú saber cómo vas a guiar cómo vas a guiar la educación. Si la educación no es, lo primero es, porque lo contrario seguimos creando como dice Michel de Bourget, que es ministro de Educación francés, que estamos creando cretinos digitales, cretinos que si cuando le quitas la computadora, sencillamente no tienen ningún tipo, no saben cómo resolver. Porque no saben razonar ni saben pensar con sentido lógico, doctor. Entonces, usted lo que está planteando es un reenfoque de la educación desde la neurociencia. Es bueno hablar del tema de la circunscripción. Sí, porque ya no me falta tema político. Le hice la pregunta porque él parece que va a basar su propuesta para aspirar a la diputación en el tema de la educación. Bueno, sí, pero también, por ejemplo, aquí no hay una ley de desarrollo económico y de soberanía tampoco. Es decir, aquí hay que proteger y ayudar sectores importantes de la productividad. Aquí no tenemos, por ejemplo, un programa de autosuficiencia a nivel, por ejemplo, alimentario y autosuficiencia energética en cierto sentido. Es decir, aquí se importa más fácil muchas veces y no se protege al productor nacional. Y en cuanto a soberanía, no solamente el territorio, hay que hablar también de la seguridad de los ciudadanos. Es decir, sin seguridad no hay libertad. Pero dice el gobierno que estamos produciendo el 85% de lo que consumimos aquí en el sector agropecuario. Entonces, sin embargo, tenemos un 82% de nuestra población que está en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las personas, es la gente la que no está pudiendo suplirse todas sus necesidades básicas. Y, por ejemplo, tenemos aproximadamente 800.000 jóvenes entre 15 a 24 años que estudian, trabajan. Si ponemos a ver, según el Banco Mundial, habrá un 34% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Más del 50% de estos niños, de nuestros jóvenes, quieren irse fuera de este país. Las condiciones están bien, realmente. Bueno, Franklin, mira, cuestionables. Franklin, tú eres aspirante a una circunscripción complicada, circunscripción número 1. ¿Dónde de esa circunscripción es tu accionar político? Porque una circunscripción donde ahí no hay picapollo, ahí no hay fundita, ahí no hay prebenda, ahí no hay 2.000 pesos. O sea, sí. ¿Cómo tú has concentrado tu accionar político en esa circunscripción tan complicada? Sí, excelente la pregunta. Realmente me encanta. Yo apelo a la razón. Sé que hay corredores de pobreza. Todavía, como decía Alexis de Tocqueville, en los extremos de la democracia, todavía hay un sujeto que tiene la divinidad de esperar sacarse la lotería y que le resuelvan que venga un príncipe y les resuelvan los problemas. Yo creo no es el problema de la circunscripción número 1. No, sí, pero hay muchos corredores de pobreza, por ejemplo. Muchos corredores de pobreza, pero no extrema pobreza. Apelo a la razón del ser humano. Lo importante, por ejemplo, cuando tú hablas de un cambio, es el cambio del ser humano. En ese sentido, hemos estado trabajando, llevando propuestas dentro de toda lo que es el bloque 1, bloque 2, bloque 3, todavía nos falta el bloque 4, que la gente se dé cuenta que nosotros existimos y cuáles son las ideas. No creo en seguir haciendo, realmente aquí no se hace política, prácticamente aquí lo que se hace es clientelismo. Aquí en vez de liberar al ser humano, lo que se hace es que se esclaviza, se somete a ser pobre, continúan siendo pobres toda su vida porque continúan heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. Tú lo que tienes que hacer, en vez de 800.000 tarjetas de solidaridad y luego tiene 2 millones de tarjetas Supérate, lo lógico era, el éxito sería por cuántos de ellos, es decir, eliminar la necesidad, cuántos de ellos ya no necesitan por el hecho de que lo capacitaste, lo formaste, ya producen bienes y servicios, generan riqueza, tienen autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización. Es decir, el profesor Juan Bosch planteó un cambio, una forma de transformación pacífica en otro país a través de la educación. Es el único mecanismo. Mi padre, nosotros éramos pobres, veníamos de una región del Cibao, vinimos a una casa que el piso era de tierra, pero ¿qué pasa? ¿Qué cambió la diferencia en nuestro sector? La idea de nuestro padre,
gracias a Dios todos mis hermanos son exitosos, muchos ejercen, la mayor parte de mis hermanos ejercen fuera de fuera. Mi otro hermano es cirujano, es su jefe de un servicio en Canarias. Mis otras hermanas también trabajan fuera, pero fue la idea de mi padre. La de mi padre, por lo menos sigo siempre manteniendo, creo que los referentes morales hoy en día ya no son nuestros padres, pero en mi caso particular sigo viendo a mi padre como un referente moral. Amén. Doctor, por ejemplo, usted habla del clientelismo, de que realmente los gobiernos, esto se ha visto, estos programas de ayuda que son necesarios, pero deberíamos de cambiar esa mentalidad. Sin embargo, el PLD implementó muchos de esos programas y era una forma también de llevar a cabo el clientelismo. ¿Qué me puede decir con relación a eso? No, realmente hemos agregado muchas cosas, hemos hecho. Hay que reconocer quizás algunos, quizás por la misma población, se pensó muchas veces con fines, cuando tú piensas con fines electorales y no con el fin de hacer una transformación, la tendencia a cometer algunos errores. Es decir, cuando piensas en ganar, ahora yo soy de aquellos que piensan que lo importante no es llegar, lo importante es tener las condiciones para hacer las transformaciones, como decía Constantino Cavafy cuando publica en 1911 Itaca. Él decía, lo importante no era llegar a Itaca, lo importante es todo el esfuerzo, es decir, haber disfrutado del viaje, porque dependiendo de ese esfuerzo, dependía también el derecho a la palabra. Creo que Ludwig Wittgenstein también habla algo parecido, que él estaba muy orgulloso de todas las condecoraciones que había recibido, de todos los libros que había publicado, pero de lo que más orgullo sentía era de aquel gran esfuerzo, porque de ese gran esfuerzo dependía el derecho a la palabra. Es decir, el simple hecho de escuchar a una persona expresarse te da una idea más o menos sobre el nivel de educación que ha tenido esa persona, y es la educación la que va a hacer que nuestro país avance, porque la educación te lleva al respeto inusitado por el otro, de sentir de que cuando una persona se desarrolla, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Pero hemos visto un Ministerio de Educación históricamente, incluso en los gobiernos del PLD, que nos dio pipí con bola. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, de los que hemos tenido, por eso es que hablo de un pacto, porque ahí tiene que haber cierto liderazgo? Sí. No creo que haya alguna persona dentro de educación, por ejemplo, de los que hayan dirigido, que tenga ese conocimiento de conocer cuáles son los tres cerebros, y cómo se aprende, ese correlato de pensamiento la mayor parte, y es necesario para tú generar cierto liderazgo y que los demás te respeten, no porque tú le impongas, sino porque ellos vean que las cosas son por un bien común, por un interés general, por un bienestar colectivo. Es decir, es lo que pienso, hay que generar cierto liderazgo. Si vas a tratar el tema de Haití, tienes que tener dominio del francés. Es como cuando vas, yo recuerdo que en Río de Janeiro, un amigo había ganado, cuando ganan en las copas de fútbol, Brasil había ganado el 94, y un compañero mío le dice a una joven brasileña, ¿puedo darte un beso? Entonces ella les dice, fica bondade. Es decir, puedes hacerlo a voluntad, pero si mi amigo no lo entiende, una mujer preciosa con certeza que no iba a hacer nada. Entonces es importante el dominio del idioma, no es tener un traductor, porque hay que generar cierta amistad para que el otro te entienda y que se dé cuenta que lo mejor es cambiar. Es decir, ellos tienen que invertir más en educación. Hay ciertas cosas que son drásticas. Pero no aspirar a la presidencia de esa plataforma del Ministerio de Educación. Usted sabe que hay algunos que van a ir preparando ya su proyecto político allí. Sí, yo creo que es la sociedad lo que decide. Creo que tenemos que cambiar en sentido de la forma de hacer política. Sí. No, realmente decía Frederick Engels que lo que es el servilismo voluntario, lo que es el clientelismo, el tráfico de influencia, tú tienes que mejor tener un Estado que regule la distribución de las oportunidades y no que sean los lobistas, los inversionistas de la política, entre comillas, que no es política, eso es clientelismo, sean los que se hagan con todos los recursos del Estado. Es decir, hay que mejorar la calidad, la eficiencia de ese gasto. Si
los lobistas compran a 5 y le venden a 100 al Estado, es muy difícil que un país se desarrolle. Es decir, es que la gente tome conciencia. Entonces apelamos a esa parte de la sociedad que piensa y se dé cuenta que no podemos seguir. De lo contrario, seguimos perdiendo lo que es el transporte, la infraestructura del transporte. Aquí no hay una cultura de protección de lo que es común. Nos quedamos sin educación, sin justicia. Sin justicia, es una justicia que se respete, no que sigamos estando del lugar 155 de 180 y pasamos al 123, seguimos siendo un país corrupto, ¿me entiendes? Entonces, donde tú ves que hay personas que la sociedad reconoce de que han cometido errores, pero sin embargo tú lo ves que luego salen fuera. No, lo siento, es decir, tienen que pagar. Esto en Europa es así, al contrario, ellos mismos se declaran, dicen ellos mismos, y tuve que personas que han, por ejemplo, un caso de, por ejemplo, François Bayrou, que porque se demostró que la esposa, una ex esposa había cometido un acto indigno, un desfalco de 1.5 millones, y lo separaron de la política. No, jamás, no puedes volver a retornar a la política. ¿Por qué? Porque ya te has convertido en una persona que no eres confiable para manejar recursos que son de interés común. Entonces hay que proteger, es importante el desarrollo el desarrollo económico local de las comunidades. Entonces lo que es la salud, la educación, el aparato económico productivo, hay que proteger eso, y sobre todo lo más importante, que es el desarrollo humano, que es la parte en la que nos vamos a basar, porque eso es lo que nos va a dar un buen sistema de salud en general. Yo quiero que vayamos a la circunscripción número 1, que como dijimos al principio es una de las circunscripciones más reñidas. Por su discurso uno asumiría que a usted le sería fácil ganar una diputación en la circunscripción número 1, que está mayoritariamente compuesta por personas de clase media alta, gente con algún nivel de instrucción, gente profesional, que sigue un discurso y no la política clientelar. Allá va a tener una competencia bastante reñida, porque tenemos ahí a Orlando Jorge Villegas, a Omar Fernández, tenemos a Jacqueline Ortiz, tenemos a Sandra Abinader y otros diputados que ganaron esa curul en la circunscripción número 1 porque tuvieron una propuesta conectada con demandas básicas, con demandas, con propuestas puntuales para resolver problemas ancestrales. ¿Cuál es el principal eje que usted promovería para captar esa masa de votantes que es un poco difícil de convencer? Basar mi proyecto, como lo he dicho, en el ser humano. Es decir, el ser humano tiene que producir bienes y servicios. Por ejemplo, ¿qué hizo Suiza? ¿Qué hizo Francia? ¿Qué hizo España? España tuvo que modificar su sistema de educación. Entonces, por ejemplo, el norte de nosotros como país es la universidad. Entonces tenemos a nivel intermedio, ellos deciden, quiero basar, por ejemplo, en el sentido de que ya no sea el nivel universitario, sino hacerlo igual que ellos, que el 85% de la población van a producir bienes y servicios, es decir, van a ser técnicos a nivel intermedio. Se decide que si ese estudiante va a la universidad o va a ser un técnico. Es decir, hay técnicos en diferentes áreas. Nosotros necesitamos, es decir, tenemos que estudiar el mercado, y en base a la necesidad del mercado hay muchos técnicos necesarios en el área de la informática, en el área del turismo, en el área de la medicina, es decir, en diversas áreas. Entonces yo creo que sería bueno guiar una propuesta en base a esa ley, que es una ley de ocupación y de ingreso, de tal manera que se fomente lo que es la generación de riquezas. Si hay generación de riqueza, con certeza, generación de riqueza basada en la educación. Usted entonces está planteando un fortalecimiento, por ejemplo, del Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional, que es el INFOTEP, y que es la instancia rectora del sistema de capacitación para el trabajo productivo. No, porque ya lo está haciendo. Sí. Y el programa formativo del INFOTEP es elaborado precisamente con base a encuestas que hacen en el mercado laboral. No, yo creo que INFOTEP ha hecho algo que, bueno, es loable, pero allí en estos países es rutinario, es para todos. Es decir, todo es el 85% de todos los estudiantes. Cuando terminan el bachillerato tienen capacidad de producir bienes y servicios y generar riqueza. Tienen que producir. No podemos seguir con unos jóvenes
que no están trabajando ni estudiando y que muchas veces se levantan a las 10 de la mañana, muchas veces construyendo su personalidad, no desde lo que ellos son, sino a partir de lo que el mercado muchas veces le dicta. Hoy en día hay muchas cosas que hay que tratarlas. Hoy en día se fomenta, por un lado se castiga, pero por otro lado se fomenta la inseguridad. Mira el problema de la inseguridad y la delincuencia, es decir, cómo está. Nunca se han tratado las causas que generan realmente esa inseguridad y esa delincuencia. Debe de volver, ¿verdad que sí? Claro que sí. Señor Franklin, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje final a esa circunscripción, a esos ciudadanos que lo estén viendo en este momento para que voten por usted. No, apelamos a la razón, al buen senso. Quizás las ideas que nosotros planteamos son por el bien común de la gente. Yo soy un médico, soy un cirujano y sí, realmente entusiasmado, pero sí agradeciendo la oportunidad que mi partido me da la oportunidad de presentarme como candidato a diputado, apelo al buen senso de aspirar a hacer política, no seguir haciendo lo que es el clientelismo, a pesar de que eso tiene que irlo sustituyendo poco a poco en la medida que vas capacitando y formando, y sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los niños, que vale la pena estudiar, que vale la pena ser esforzado, que del esfuerzo debe depender su ganancia en el futuro. A los jóvenes que tengan capacidad de interpretación, que están siendo convertidos en activos, en mercancía, y lo único, cuando una persona invierte, lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión. Eso no es política, eso es servilismo voluntario, eso es clientelismo, eso es someterte a ser pobre, y vas a seguir siendo pobre porque no entiendes, por el hecho de que el trasfondo social no te ayuda y continúan heredando la misma desigualdad de oportunidades, sin oportunidad. El fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que son lo más importante. Es decir, que te des cuenta que si no hay otro fin básico de la política es generar libertad. Si no hay libertad, no hay, como motor básico no vas a llegar a tener una condición de igual, y si no hay una condición de igual no hay desarrollo. Entonces, a los jóvenes de mi país que entiendan, que exijan que se haga política de otra manera y que inicien a proteger lo que es común. Lo que es común, los recursos que deben ser destinados para que haya un buen desarrollo de ellos mismos como jóvenes, de que haya un buen desarrollo económico local de cada comunidad, de tal manera que si protegemos esos recursos vamos a tener un mejor país, vamos a tener un mejor sistema de educación, de salud, de justicia, de proteger un aparato económico productivo que produzca. Si integramos la mayor parte de nuestros jóvenes al mercado productivo, ¿qué va a pasar? En vez de convertir un país que importa, lo que vamos a hacer es exportar. Eso es una cuestión. El hecho de ser rico o ser pobre es una actitud, es un comportamiento muchas veces frente al consumo, y es necesario que los jóvenes de mi país interpreten y se den cuenta de lo que es la política. La política en países pobres es más un clientelismo, es convertir las personas en activos, en mercancía, y sencillamente que no permitan que eso siga pasando. Diputado, así que Doctor, necesitamos. Gracias por haber estado con nosotros.